Hola, bienvenidos a un nuevo video acá en Un Siervo de Dios TV, continuando con la lista de reproducción películas y series cristianas. Quiero hablar de una película que vi recientemente que me pareció bastante interesante, la de Policarpo. Esta película se basa en cómo vivieron los cristianos después del libro de Hechos, cómo se inició la iglesia primitiva, cómo empezaron a vivir estos primeros cristianos, cómo sufrieron las persecuciones, porque para ese momento todavía estaba en dinastía, pues estaba el Imperio Romano todavía activo por allí. De verdad que es bastante interesante porque lo interesante es que te pones como en la piel de cada uno. Ahorita damos muchas cosas por sentadas. Por ejemplo, hay países que está prohibido leer la Biblia y ser cristiano, lamentándolo mucho. Hay mucha persecución todavía en este tiempo. Actualmente, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, es totalmente libre que puedas ser cristiano, que puedas leer la Biblia tranquilamente en tu casa y puedes profesar tu fe tranquilamente en las calles sin que no tengas ningún tipo de problema referente con la ley. Entonces es interesante porque ahora tenemos la Biblia en la mano, en físico, de manera muy fácil. Sobre todo hablo de mi país. Ahora con los smartphones, con los teléfonos inteligentes, puedes descargarlas, puedes leerlas por internet. O sea, tienes la Biblia prácticamente en cuestión de segundos gracias a tu teléfono. Si tienes la aplicación, la abres y puedes leer toda la Biblia tranquilamente, sin ningún tipo de problema. También, por supuesto, referente, sin contar los países en los cuales sufren estas persecuciones. Pero esta película es bastante interesante, porque si nos ponemos en la piel como ellos, vemos cómo eran las primeras reuniones, vemos también cómo se unían como familia, importante, que es lo que sucede también actualmente, que si estás asistiendo a una congregación en una iglesia, poco a poco que vayas como que compenetrando todo lo que tiene que ver con la iglesia, que te vas uniendo cada vez más, ves cómo pasas a tener a tu familia, empiezas a ver cómo vas conociendo a cada uno de los hermanos de la congregación, a cada uno de los miembros, y por supuesto vas pasando de una familia pequeña a una familia mucho más grande. De verdad que esta película te la recomiendo para que tengas una vista general de cómo estos primeros cristianos vivían, cómo se hicieron las primeras reuniones, cómo, a diferencia de las personas que no eran cristianas o que no tenían a Dios como, bueno, Dios es el único Dios vivo, es el verdadero, pero por supuesto basado en lo de Roma, que todavía estaba por allí el imperio, que todavía ellos querían adorar más que a Dios, porque primero para ellos era como que no puedo creer que tú tengas un Dios. ¿Dónde está tu Dios? Porque tu Dios es invisible, porque no hay algo que lo refleje, que lo personalice, que tú lo puedas ir. Tienen que adorar a tal estatua, tienen que adorar a tal persona, ignorando totalmente a Dios. Y por supuesto también vemos cómo muchos de ellos también sufren la muerte. En este caso se llaman mártires. ¿Por qué? Porque mueren por la fe, mueren porque adoran y aman de corazón a nuestro Señor. Ahora vamos, y también es interesante esa parte. ¿Estarías dispuesto a morir por el amor genuino hacia el Señor Jesucristo? ¿Morirías por tu fe? Como lo que sucede actualmente en los países donde, si te descubren que estás adorándole, si estás creyendo en el Señor, sufres ese tipo de persecución, y te puede afectar a tu persona, te golpean y puedes morir en cuestión de minutos, puedes morir ese mismo día, porque son las torturas bastante fuertes. Más adelante en el canal te haré otra película basada en este tipo de persecuciones en la China comunista, que también la estaba viendo recientemente y me impactó, pero en este caso quiero hablar es de Policarpo. Ver también cómo se desarrolla, cada uno tiene sus vidas, cómo cada uno trabaja de diferentes maneras, pero vemos cómo inmediatamente en la película ponen
como la tipo de comparación donde vemos a todas las demás personas, pero vemos los cristianos como son totalmente distintos, cómo de verdad se da alimento de corazón, se trabaja y se llevaba la palabra se llevaba la palabra del Señor también. En ese caso, por supuesto, como la Biblia no estaba como la tenemos actualmente, ahí venía y se llevaba el mensaje, donde Policarpo también escribía la palabra y la llevaba por diferentes mensajeros llevando la palabra de Dios en la misma zona y en ciudades aledañas. De verdad que es bastante chévere, o sea, la película, o sea, si quieres saber cómo fue, porque la película te va a gustar siempre y cuando te interese saber cómo fue la vida de los primeros cristianos. Obviamente que si no te llama mucho la atención esta parte, de pronto la película no te va a resultar tan impactante. Y si no te pones en el lugar de ellos, porque es lo que te recomiendo, te invito a que te pongas como que estuvieras allí viviendo todo eso, ahí es donde me empiezas a caer en cuenta la facilidad que tenemos actualmente de poder acceder a la Biblia, no todos los países por supuesto, pero sí en la gran mayoría, de poder acceder a la Biblia, poder llevar nuestra fe, es decir, felizmente que somos cristianos, tenemos las redes sociales, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook, donde nosotros tranquilamente podemos hablar de diferentes temas, podemos disfrutar de películas adorando y alabando al Señor y diferentes cantantes cristianos. O sea, actualmente por supuesto es totalmente distinto a esa época, pero ahora imaginemos que estamos viviendo allí. De verdad que te invito a ver esta película, repito, si te interesa este punto te va a resultar muy interesante. En ningún momento, de verdad que me sumergí muchísimo en la película, cómo vivieron esos primeros cristianos, cómo murieron sin importarle absolutamente nada, porque ellos estaban firmes en su fe y por más que le dieron, porque no quiero espoliarte la película, más bien te quiero que la veas. Pero llegó un momento donde donde podían simplemente decir que se adoraban o tenían otra fe distinta, otra fe no, que se adoraban a otra persona que no era Dios, ellos podían ser libres. Y nuevamente, bien repito, yo solamente adoro a Dios, al Dios grande de Israel, yo solamente adoro a Jehová, solamente a Él les sirvo. Y no les importó morir. De verdad que increíble, te invito a ver la película, Policarpo. Es del año 2015 y la película, repito, trata de eso, cómo vivieron los primeros cristianos. Bueno, si te ha gustado este video, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Búscala, la película es reciente, es año 2015, sé que te va a gustar, y te va a edificar también. Que Dios te bendiga.